Pero muy buenos días, mis hermanos, mis amigos. Nuevamente con ustedes en esta mañana, su amigo, su hermano Roberto Piñeres, con su programación de Confrontados del Ministerio Cristo la Respuesta. Y traemos un mensaje hoy relacionado con la época que vivimos, la época navideña, donde celebramos, si podemos llamarlo así, el nacimiento de Jesús, con todas las incógnitas que hay de fechas, de, ¿cómo te digo yo?, de contradicciones, de gente que lo celebra, gente que no lo celebra. Lo importante es que nosotros lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. Y hoy solamente quiero traer un pasaje bíblico que nos relata una parte del nacimiento del Señor, de cómo fue su nacimiento, de cómo fue por qué nació precisamente en los años en que nació, la parte que Lucas narra. Así que voy a estar con ustedes leyendo del nacimiento de Jesús en Lucas capítulo 2, versículos del 1 al versículo 7. Lucas capítulo 2, versículos del 1 al versículo 7. Dice la Escritura: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Ese primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estaban ellos allí, se cumplieron los días del alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Quiero mirar y hacer énfasis en esta lectura que acabo de hacer, del 1 al 7, y hacer énfasis en el versículo 7. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Aquí vemos como introducción cómo Lucas narra el nacimiento de Jesús, citándolo en el contexto de las profecías bíblicas y del judaísmo de su tiempo. El silencio profético, que ya duraba 400 años, fue roto por las manifestaciones divinas en Judea. La plenitud de los tiempos había llegado y el Mesías ahora sería revelado. El nacimiento de Jesús significaban buenas nuevas de alegrías para todo el pueblo. Los pobres y los piadosos serían los primeros en recibir la noticia. De esta forma Dios mostraba que la salvación provista por Él alcanzaría a todos los hombres. Desarrollando esta lectura de Lucas capítulo 2, el nacimiento de Jesús, miremoslo en el contexto profético. En el relato del nacimiento de Jesús hay dos bellísimas poesías, conocidas en la teología cristiana como el Magnificat de María, la madre de Jesús, y el Benedictus de Zacarías, el sacerdote. Vamos a leer primero Lucas capítulo 1, versículo 46 al versículo 55. Lucas del 46 al 55. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador,
porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el Todopoderoso, santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los troncos de los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de las misericordias, de las cuales habló a nuestro Padre, para con Abraham y su descendencia para siempre. Este es el Magnífica que dio María cuando el ángel le hizo la anunciación. Vamos a leer ahí mismo el Benedictus, el que Zacarías, cuando el ángel le anunció también que su mujer quedaría embarazada. Capítulo 1, versículos 67 al 79. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito sea el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron antes desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Para hacer misericordias con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, y que nos dio y que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor le servíamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tu niño profeta del Altísimo serás, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Puedes dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo más alto, la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Aquí vemos esa oración del Benedictus, la cual recitó el poeta Zacarías, el sacerdote Zacarías, padre de Juan el Bautista. Estos cánticos son de naturaleza profética y como tales contienen el nacimiento de Cristo dentro de las promesas de Dios a su pueblo. María lo dijo al nacer Jesús. Dios se estaba acordando de las promesas hechas a Abraham. Eso lo dijo María en el Magnificat, en el capítulo 1, versículo 55, de las cuales habló a nuestro Padre para con Abraham y su descendencia para siempre. Por otro lado, Zacarías afirma de igual manera que la visitación era el cumplimiento de lo que a Dios había prometido en la antigüedad a los profetas. El nacimiento de Jesús no se trata, por lo tanto, de un evento sin nexo con la historia bíblica. Fue un hecho que aconteció en la plenitud de los tiempos y dio testimonio del cumplimiento de la promesa de Dios. Eso lo podemos ver en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Como segundo evento, o segundo punto, la restauración del espíritu profético. Miremos y observamos que en la teología de Lucas, el Espíritu Santo ocupa un lugar especial.
encontramos 17 referencias del Espíritu Santo en el Evangelio de Lucas y 54 en el libro de los Hechos. Eso es significativo si tomamos en cuenta que Mateo habla solo 12 veces sobre el Espíritu Santo y Marcos 6. Lucas se centra en el revestimiento del Espíritu, mostrando que el don profético, silenciado en el período interbíblico, fue reavivado con la venida del Mesías. No es de extrañar porque la mayoría de las referencias al Espíritu en este Evangelio de Lucas ocurren en los 2 primeros capítulos que relatan el nacimiento de Jesús. Podemos mirar y leer otra vez Lucas capítulo 1, versículo del 41 al 67 y Lucas 2, versículos 25 al 27. Ahora miremos el nacimiento, el anuncio del nacimiento de Jesús. Miremos primero Zacarías y Elizabeth. En su narrativa de los hechos que precedieron al nacimiento de Jesús, Lucas dice que el sacerdote Zacarías había entrado en el templo para ofrecer incienso. Eso está en Lucas 1, versículo 9. Esto formaba parte del ritual del templo y ocurría en el período de la mañana y en el período de la tarde. Miremoslos en Éxodo 30, 1 al 8 y en Primera de Reyes 7, 48 al 50. Durante uno de estos turnos fue que un ángel se le apareció a Zacarías para informarle que su oración había sido escuchada por el Señor. Zacarías estaba orando por un hijo. Su esposa ya, Elizabeth, ya no era estéril. Y aunque su mujer era estéril, viene un ángel y le anuncia que daría a luz a un niño cuyo nombre sería llamado Juan. Es importante que este anuncio lo miremos en el capítulo 1 de Lucas, en el versículo 13. Pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá ni vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Juan el Bautista nació para ser el precursor del Mesías, anunciando su misión. Él sería la voz del que clama en el desierto. Y ahora viene José y María. Cerca de 6 meses tras el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, el ángel Gabriel es enviado a Nazaret, lugar donde vivía José y su prometida María. Ella era virgen y estaba prometida en matrimonio con José. El anuncio de que ella tendría un hijo, sin que para ello fuera necesario que hubiese una relación sexual, la dejó inquieta, sorprendida completamente. Dice en el versículo de Lucas 1:34, entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Miramos aquí el milagro de la encarnación. El Hijo de Dios haciéndose carne, a fin de que a través de ese gran misterio podamos hoy alcanzar la salvación. El gran misterio, dice Juan en su capítulo 1, y quiero que lo leamos un momentito. Juan capítulo 1, versículos del 1 al versículo 4.
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho ha sido hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra Él. Aquí miramos el milagro de la encarnación de Jesús para que nosotros y para que el mundo entero pudiera alcanzar la salvación. Cuando nació Jesús, vamos a mirar cómo un ángel bajó y llegó a anunciar el nacimiento del niño Jesús. ¿A quién llegó? No fue a los palacios, no fue a los sacerdotes, no fue a los nobles ni a los ricos, llegó a los pastores y campesinos. Y aquí miramos cómo Dios desde el principio le dio nobleza a los pobres. Es un hecho fácil de encontrar el realce que los pobres reciben en el Evangelio de Lucas. Cuando dio inicio a su ministerio, Jesús lo hizo diciendo las siguientes palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable al Señor. Lucas capítulo 4, versículo 18. ¿Qué diferencia con el día de hoy? Donde ser pobre es falta de fe, donde tener una enfermedad es que no tienes fe, donde todo es prosperidad, donde tienes que tener un carro y tienes que tener un buen trabajo y tienes que tener una buena casa. ¿Qué diferencia con aquella predicación del humilde maestro de Galilea? Dios me envió. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, predicar el año agradable al Señor. ¿Quiénes son los pobres? Los desamparados, tanto de bienes materiales como espirituales. En el anuncio del nacimiento de Jesús, un ángel del Señor es enviado especialmente a los pastores, aquellos pobres pastores que estaban pastoreando sus rebaños en el campo. Jesús vino para todos, independientemente de la condición social. El Hijo de Dios dedicó total atención a las minorías de su tiempo, a las mujeres, a los niños, a los gentiles, a los leprosos. Él llegó a ser llamado amigo de los publicanos y pecadores, pues estaba siempre cerca de los más necesitados. Y como dije anteriormente, tanto material como espiritualmente. Como creyentes, como iglesia del Señor, hemos atendido a los desvalidos, a sus necesidades. Hemos, según el ejemplo del Salvador, lo hemos llevado a cabo. Como sal de la tierra y la luz del mundo, tenemos que revelar a Cristo a los desamparados, los necesitados, pues ellos conocerán el amor de Cristo mediante nuestras acciones. Es lo que quiero que vean, la relación entre el nacimiento del Mesías y lo que nos corresponde como iglesia hacer. El nacimiento de Cristo. Miremos ahora la realeza del Mesías.
El mensaje angelical anunciado a los pastores que se encontraban en el campo era que había nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 2:11. Lucas recuerda el hecho de que Cristo nació en Belén, ciudad de David, cumpliendo de esa forma la profecía que tenemos en Miqueas capítulo 5 y versículo 2. Pero el Mesías no solamente nace en Belén, ciudad de David, él también posee la realeza, porque es de la descendencia de David. Como atestigua su árbol genealógico, lo podemos leer en el libro de Lucas, capítulo 3, versículos 23 al versículo 38, la genealogía de Jesús. Pero no solo esto, también detalla como un ángel de Dios habló de la realeza del Mesías a los pastores y campesinos. Él es el Salvador, Él es el Cristo, el Señor. Lucas 2:11. Lucas 2, capítulo 11. Y quiero leer un poquito aquí en Lucas 2:11 para resaltar el mensaje que le dio el ángel a los pastores. Porque lo más importante es que nosotros entendamos que os es nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y como después en el versículo 14, el grupo celestial alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esa fue la revelación que el ángel le dio a aquellos humildes pastores. Estas palabras pronunciadas por el ángel, además de mostrar la realeza del Mesías, destacaban también su divinidad. Jesús es Dios hecho hombre. Ahora miremos algo importante que quiero relacionar: el nacimiento de Jesús y el judaísmo. ¿Por qué? Porque judíos piadosos, Lucas muestra que ellos también, esos judíos piadosos, se les anunció el nacimiento del Mesías. Ocurrió dentro del contexto que aquellos que alimentaban la esperanza mesiánica eran judíos piadosos, que aguardaban al Mesías, y cuando Él se reveló, ellos lo reconocieron de inmediato. Lucas cita a Zacarías y a su esposa Elizabeth, padre de Juan el Bautista. También Lucas presenta a Simeón, otro judío piadoso de Jerusalén, y que esperaba la consolación de Israel. A él le fue revelado por el Espíritu Santo que no moriría antes de que viera al Mesías. Miremoslo en Lucas capítulo 2, versículo 25 al 26. Lo mismo la profetisa Ana, una viuda piadosa que continuamente oraba a Dios y ayunaba. Cuando vio al niño Jesús, dio gracias a Dios por él y hablaba de su misión mesiánica. Lucas 2, 36 al 38. Y miremos cómo Lucas coloca al cristianismo dentro del contexto del judaísmo, no como una secta derivada de esta. Como cualquier judío de su tiempo, Jesús se somete a los rituales de la religión judía. Lo miramos en Lucas capítulo 2, versículos 21 al 24. Como el hombre perfecto, Él cumplió toda la ley de Moisés. Miremos como conclusión y observamos que Lucas procura situar el nacimiento de Jesús
dentro del contexto histórico. De esa forma detalla sobre los hechos de la historia universal, mostrando que Dios fue, es y continúa siendo el Señor de la historia. Dentro de esa profecía histórica que se cumplen las profecías. El Mesías prometido, a diferencia del Mesías esperado por los judíos, nace en un pesebre y no en un palacio. Los pobres y no los ricos son los invitados a participar de su nacimiento. Miremos aquí cómo la lógica del reino de Dios se manifiesta opuestamente a la del reino de los hombres. Esta es una perspectiva del nacimiento de Jesús que relata Lucas, un gran escritor. Es más, él hace énfasis en muchas cosas, porque acuérdense que Lucas era doctor. Y me imagino que en esa época los doctores eran ginecólogos también. Por eso él conoce y atestigua sobre el nacimiento de Jesús. Todos aquellos que se sientan desamparados y necesitados son invitados a participar de él, del nacimiento del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Aquí no estoy discutiendo ni la fecha, si fue el 25, si fue en diciembre, si fue en mayo, si fue en junio, porque no lo sabemos. Tampoco estoy discutiendo si alguien lo celebra o no lo celebra. Cada uno con su conciencia. Si lo hacemos para darle honra y gloria al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Ahora, si tú no lo celebras, no lo celebres. Tampoco está mal. Pablo decía algo que nadie os dé ni día de guardar, ni día de no guardar. Si para el Señor lo hace, para Él lo hace. Si no lo hace para el Señor, tampoco lo haces. No juzguemos. Solamente recibamos con alegría que un día, hace 2000 años atrás, Dios se encarnó hecho hombre y nació en María y vino para traer al mundo un día de felicidad, para traer al mundo paz, tranquilidad, para traer al mundo perdón de pecado, para morir en una cruz por nuestra salvación. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Yo espero que en esta época de celebraciones tú medites en Jesús. Medites en todo esto que oíste. Coja la palabra de Dios y lee el libro de Lucas. Que sea gozo y paz para tu corazón. Que junto con tu familia se sienten a la mesa dando gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas de nuestro Padre Celestial. Ha sido un año duro, pero terminamos este año con gozo en nuestros corazones, dando gracias a Dios por su nacimiento, dando gracias a Jesús por su muerte también en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Señor, te damos gracias en este día por tus bendiciones, Señor, y porque en esta época sea una época de gozo, de recogimiento, de alabanzas a tu nombre, de darte gracias a ti por lo que hiciste por nosotros en esa cruz, por haber venido al mundo, Señor, para traer paz al mundo. Señor, te presentamos a todos aquellos que han escuchado este mensaje. Para aquellos que no te conocen, Señor, tócalos con tu mano poderosa.
que ellos puedan sentir la necesidad de buscarte y arrepentirse, Señor, y hacer un pacto contigo. Buscarte de corazón, arrepentirse de todo aquello malo que han hecho en esta época especial. Para aquellos, Señor, que te conocemos, los que estamos quizás a veces, como digo yo, patinando un poco, tócalo, Señor, de una manera especial con tu mano maravillosa y tu mano poderosa. Avívalos en este momento en su fe, y que este año que viene, Señor, sea un año lleno de bendiciones para ellos y para aquellos que estamos agarrados a ti, Señor. Sigue aumentando nuestra fe en ti, Señor. Síguenos dando de tu mano maravillosa, sabiendo que tú vienes pronto, Señor, y que tendremos el gozo eterno allá en el cielo contigo. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Les deseo una feliz celebración de la Natividad de Jesús a todos ustedes. Y como les digo, que sean días para meditar y para alegrarnos del milagro del nacimiento de Jesucristo nuestro Señor. Dios lo bendiga, Dios lo guarde, y nos vemos en otra ocasión.